Prepara tus preguntas y comentarios. Llámanos y estaremos listos para atenderte. Gabriel Velázquez en su programa Camino de Vida. Estamos aquí en su programa Camino de Vida. Hoy, como todas las semanas, tenemos un invitado y para el caso es un invitado muy especial porque me liga muchísimo a mí, a la persona con la que vamos a dialogar. Vamos a hablar sobre cómo es que el pastor es una figura familiar y de qué manera se convierte también en un consejero adicional, no solamente para quien ocupa la cabeza de familia, sino muchas veces para lo que es ese núcleo. Él es el hermano Miguel Flores, hermano que a través de estos años hemos tenido la oportunidad de dialogar, comentar, tener muchísimo contacto y por lo tanto en este tiempo en que hemos podido tener para conocernos la figura de el pastor Miguel Flores, pues desde el punto de vista personal y desde el punto de vista familiar, es muy especial. La verdad es que a él lo conocí estando en unas clases de ESL, clases en donde mi esposa estaba dirigiendo junto con Julie, y posteriormente nació la idea en mi esposa de por qué no establecer una iglesia en español en Jefferson Baptist Church. Ahí empezó todo el camino en donde, por razones que solamente el Señor es el que conoce, puso en las manos del pastor Goza el que el hermano Miguel fuese la persona que dirigiese esta, llamemos, iniciativa de una iglesia en español en Jefferson Baptist Church. Eso fue hace 9 años, creo, sí, más o menos. Por lo que a través de todo este tiempo hemos tenido mucho diálogo con el hermano Miguel y hoy nos acerca este programa para que empecemos a mirar cómo es que la palabra del Señor y sobre todo la voluntad del Señor está en cada persona dependiendo de lo que Él quiere y cómo Él quiere. Nos hacemos a la idea que somos nosotros los que tomamos el destino de nuestras vidas, pero no es así. Es Dios quien dirige, Él es el que traza el camino, Él es el que enseña y guía los pasos para que cada ser humano pueda estar en donde el Señor quiere que esté. Cuéntenos un poquito de su historia inicial, hermano. ¿Dónde estudió? ¿En qué seminario? ¿Cuánto tiempo? ¿Y en qué país? ¿En qué ciudad? Sí, bueno, más la, la, la preparación que más hemos tenido acá en Estados Unidos ha sido ministerial, ¿verdad? El haber estudiado en Louisiana Baptist University y también en el Seminario Teológico Bautista de Nueva Orleans. Actualmente su servidor tiene 2 certificados en la Biblia, Biblical Teaching y Biblical Ministry. Y otras preparaciones también que hemos tenido dentro de lo que es liderazgo, entrenamientos y siempre seguimos aprendiendo. Estar aquí en Baton Rouge ha sido un momento muy especial porque ha sido un aprendizaje y seguimos aprendiendo cada día. Y es por eso que cuando me preguntan acerca de mi experiencia, yo les digo que si no nos preparamos, no vamos a crecer, no vamos a avanzar. Y es importante ir aprendiendo, ¿no? Por la gracia de Dios, tuvimos una preparación para lo que es plantación de iglesias y es así como hoy en este día tenemos
ministerio en español en Jefferson y estamos siempre aprendiendo, ¿no? La preparación también no es solo teórica, sino es práctica, ¿no? El aspecto de que lo que uno aprende también lo va uno practicando y Claro, claro. actualmente su servidor, aparte de ser pastor, es misionero también y es plantador de iglesias. Y ¿Cómo todo ha no? sido un aprendizaje, ha llevado tiempo, ha requerido de tiempo también de sentarse, de escuchar, aprender de la experiencia de los que ya han caminado en cada campo. Y eso es lo que a mí más me motiva, ¿no? Y me emociona también, Claro, ver que otros están en claro. ese camino. Hermano, ¿usted cuánto hace que llegó a Estados Unidos? Yo llegué a Estados Unidos en octubre del 2005. Ok, ya Sí, sí, tiene eh, 2005, 18 años. casi 18 Ok. años. Es usted de México, Sí, sí, originalmente de Puebla, México. Puebla, Puebla, México, junto al Popo, Sí, sí, junto así al es. Popo, sí, Cerca ahí de Atlisco, que Puebla. está cerca de Atlisco, Sí, también conocimos en esos viajes sí, sí. misioneros que hemos hecho en conjunto y que nos trae tan bonitos recuerdos. Saludo al hermano Eduardo, si nos está Sí. escuchando, Le damos un y a saludo. Leti, a todas las personas que nos han siempre apoyado y han estado presentes en esos viajes misioneros. Hermano, usted se casó aquí, Sí, así es, sí. gloriosamente, con su querida esposa Mary, Sí, así es. que es la persona que en este momento está teniendo en sus manos el ministerio de ESL, inglés como segunda lengua. Eh, este ministerio es muy interesante para nosotros también porque a través de los años hemos estado muy ligados y obviamente que ha sido parte fundamental para poder tener conocimiento de tantas personas que han estado allí a través de estos, ya lleva casi 15 años, Sí, sí. 13 años que estuvo mi Casi esposa y 15. yo, Ah, y sí, ustedes ya llevan 2 años teniendo ese ministerio. sí, sí. Bueno, hablemos un poco. Eh, Usted tiene Sí, una así es. congregación que obviamente pues espera que usted la alimente semanalmente con el mensaje que usted lo dirige y a través de la semana con ese contacto personal que tiene con las personas que a bien necesiten de su auxilio y Sí. de su llamemos, consejería. Esa labor junto con la vida familiar, cómo empata usted, cómo liga usted ese eslabón tan importante que es manejar una iglesia y al mismo tiempo ser cabeza de familia? Sí, el primero, antes de ser pastor, soy padre, ¿no? Y eh, mi esposa y mis hijos eh, siempre, desde que el Señor nos llamó al ministerio, han sido parte del ministerio de lo que nosotros estamos haciendo. Y es tener un equilibrio en cuanto eh, al tiempo, a la toma de decisiones. Y algo que, por ejemplo, hablando del tema de ESL, ¿no? Que es la iglesia también. Anoche le preguntaba a mi esposa, dice, ¿te gusta servir en ESL? Y le dije, sí, sí me gusta servir en ESL, que fue donde yo llegué, donde yo comencé a servir aquí en la iglesia. Y también el tiempo con la iglesia. Bueno, cuando alguien me llama que necesita un tiempo o necesita ayuda, eh, siempre estoy ahí para apoyarlo, ¿no? Y también Claro, cuando no estoy, siempre hay alguien más que está claro. apoyando. Y el Pero, tiempo, más que nada, saberlo distribuir, ¿no? Nosotros tenemos un día a la semana que lo usamos únicamente para nuestra familia, para
de tener tiempo con los niños, para salir a comer juntos, Ok. llevarlos a un lugar donde ellos quieren ir a conocer o divertirse. Entonces es una, llamemos, disciplina de organizar el tiempo y organizar los días para que puedan estar juntos y al mismo tiempo separados cuando la iglesia hace que sus labores lo tengan separado de ella. Sí, La familia es parte importante y es el núcleo que realmente conforma lo que es la sociedad. Últimamente hemos estado dialogando muchísimo con los pastores de otras iglesias respecto a la importancia que tiene no solamente el mensaje del Señor, sino lo que el mensaje lleva a quienes lo reciben y que muchas veces se encuentran en situación muy difícil de afrontar porque la sociedad hoy en día, queriéndolo o no queriéndolo, está enfocando sus baterías para desinformar a la juventud, para tratar de llevar a la juventud a líneas de acción y de pensamiento que no son las que el Señor nos entrega y nos demanda que sea lo que le enseñemos. La juventud está en este momento muy en manos de quienes, primero como padres y segundo como maestros, pues van a tener el control, como siempre ha sido así. Pero esas enseñanzas a veces riñen con la verdad. ¿Cómo enfoca usted hoy en día esa situación respecto a lo que es no solamente la juventud dentro de su iglesia, sino a través de lo que significa la juventud aquí en esta ciudad? sí, bueno, los jóvenes que llegan a la iglesia, ellos llegan a aprender de la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo ahorita es discipularlos, ¿no? Eh, y sabemos que si vemos las dos partes, por ejemplo, en la sociedad, eh, los jóvenes están recibiendo eh, mucha información que no es saludable para ellos, ¿no? En cuanto a su desarrollo y su crecimiento. Y como iglesia nosotros estamos eh, ayudándolos a los jóvenes y no buscamos entretenerlos, ¿verdad? Sino que ellos aprendan, que ellos conozcan más de la palabra de Dios. Y algo que puedo decir dentro de la juventud, ¿no? Si nosotros como padres, la primera escuela está en la casa, ¿verdad? Nosotros como padres no enseñamos a nuestros hijos, no educamos a nuestros hijos, no los corregimos. Allá afuera, en la sociedad o en el mundo, como se dice, los van a educar, ¿verdad? Y los van a educar de una manera que no es la que nosotros enseñamos, ¿no? De acuerdo a la palabra del Señor, ¿no? Eh, y es algo que está haciendo en este día, puedo decir, eh, un problema social, ¿no? La desinformación o la mala información también, ¿no? De cómo, por ejemplo, ya en estos días los jóvenes no quieren respetar a sus padres o no los quieren ayudar, ¿verdad? Por lo mismo de que no tienen el conocimiento, ¿no? De someterse a su padre, de honrar a su padre, a su madre y de amarlos también, ¿no? Ahora los jóvenes también necesitan ser escuchados. Ellos son jóvenes y necesitan ser jóvenes, necesitan su espacio también. Y muchas veces también si nosotros como padres no tenemos cuidado, en lugar de acercarlos a nosotros, pudiésemos estarlos alejando de la forma en la que nos expresamos o ideas que alguien puede tener que eh, de alguna manera eso puede ser algo que en lugar de ayudar a un joven,
lo puede llevar a refugiarse fuera del hogar o buscar esa ayuda, esa comprensión, ese amor que no tiene en la casa, fuera de la casa. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? En el caso de un joven que usa pelo largo, ¿verdad? Es un joven que eh, alguien pudiera juzgarlo por su cabello, ¿no? Y cuando un padre cae en ese punto, está bien decirle a su hijo, ¿verdad? Mira, preséntate mejor con tu persona, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, pensemos en una cosa, o recordemos cómo, cómo fue usted o cómo fuiste tú cuando eras joven, ¿verdad? Y si uno recuerda ese tiempo, muchas veces el joven se siente incomprendido, ¿no? Pero siempre como padres nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarles a ellos lo que es bueno y lo que es malo y los buenos principios. Claro, ese es natural el concepto que como familia tenemos, el de educar a nuestros hijos y enseñarles los primeros pasos y demás. Vamos a tratar de abordar un poco este aspecto que toca con el tema familiar del pastor, que tiene conexión con la familia. A veces los padres ya no tienen tiempo para los hijos. Ese es un punto en donde yo siempre he mirado que es también el talón de Aquiles, que hoy en día empieza a vislumbrarse dentro de la sociedad como la parte negativa. Si como padres no tenemos tiempo para educar a nuestros hijos, si como padres no tenemos tiempo para acercarlos, escucharlos, si como padres no tenemos tiempo para poder visualizar qué es lo que ellos necesitan y quieren, cómo es que debemos enseñarles por qué sí y por qué no, cómo debemos explicarles cuando algo de lo que ellos hacen está bien o no, porque está inclinado hacia algo que no está bien dirigido, que no le va a llevar mañana a una conducta en donde pueda sentir que su vida está guiándose por senderos correctos. Ese punto marca lo que es el inicio de ese pequeño árbol que empiezan a ser torcido, porque como seres humanos nacemos con la inclinación de desobediencia, de querer hacer nuestras cosas a nuestra manera, de llevar la contraria. Lloramos cuando nos dan, cuando no nos dan. Gritamos, pataleamos y hacemos escenas ante los padres porque estamos tratando de dejar ver que queremos hacer lo que queremos y no queremos obedecer. Entonces, podemos decir que la familia, desde el punto de vista de padre y madre, empiezan a tener la culpa de por qué hoy en día los jóvenes, sus hijos, están mal inclinados o que están llevando una conducta que no es la que debían ser. Y bueno, sí puede suceder dentro del hogar. eh, y hay algo que quiero decir, ¿verdad? Si el que está sirviendo dentro de la iglesia eh, no, no cuida, usando esta palabra, no gobierna bien su casa, no enseña a sus hijos, no tiene el tiempo, lo que hablaba ahorita, ¿no? El espacio para sentarse y eh, tener palabras para a aconsejarlos, guiarlos, enseñarlos. Eh, Cuando alguien no está haciendo eso, difícilmente va a poder eh, atender a otras personas o ayudar a otras personas, porque él mismo necesita la ayuda, ¿no? Claro, Y por ejemplo, en claro. ese caso, necesitaría, si alguien está descuidando su hogar o su familia,
necesitaría tomarse un descanso. El punto de referencia era en forma general. Sí, Como hoy en día los padres aparentemente ocupados, dedicados a hacer dinero, sí, dedicados a poder cubrir todos los gastos que claro. llegan a la casa y demás, pues ponen como prioridad número uno el trabajar Sí, sí, para que haya el sustento sí, sí, de las cosas que todos consumimos y que sí, todos tenemos necesidad. Pero ese cambio está marcado por el sacrificio que sí, corresponde a un poco de dinero más para suplir las cosas con suficiencia, en claro. donde haya lo que se necesita más, algo más, a cambio de no darle tiempo a los hijos. Entonces dejamos a los hijos solos o el cuidado de quienes no tienen responsabilidad para saber qué inclinación tienen, no sabemos qué televisión ven, no sabemos qué libros hojean, no sabemos qué revistas consultan, no sabemos qué tienen debajo de la cama o debajo del colchón, en fin, no tenemos contacto con los hijos. Al no tener contacto con los hijos, estamos dándole espacio a que el demonio, que es el enemigo número uno y que se entrelaza con todas las cosas que desde el punto de vista de tentación llegan, producen los efectos que mañana los padres se sorprenden. Cuando un hijo a los 12 años está metiendo un revólver que no sabemos de dónde salió a la escuela, cuando está haciendo burla de sus compañeros y está en conjunto humillándolos cuando no pegándoles y haciendo algo que no es lo correcto. En fin, tantas otras cosas que podemos tomar como tema, pero que nos hacen reflexionar es dónde está fallando la familia, si no es en esa raíz de papá y mamá que no le están dando el cuidado suficiente a los hijos. Sí, creo que es viendo ese punto, es el tiempo, ¿no? Creo que cada padre de familia debe dar el tiempo para dialogar con sus hijos, para ver qué es lo que ellos están haciendo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Ahora mi hija entró al sexto grado, ¿no? Y tiene su propio teléfono. Y, por ejemplo, nosotros tenemos el teléfono programado que a las 9 de la noche el teléfono se la queda. O sea, ella no lo puede usar más. Entonces, estamos nosotros pendientes, ¿verdad? Por ejemplo, también con la otra niña, ¿verdad? Eh, Nos sentamos y le preguntamos cómo te fue en la escuela, qué traes de tarea, qué necesitas. Con el más pequeño también. Entonces, el tiempo, no solo para enseñar, sino también para tener un tiempo de calidad con ellos. Creo que ese es lo más, eh, eh, lo que más puedo mencionar, ¿no? Hacer énfasis que cuando los padres no le dan el tiempo a la familia, a los hijos, a la esposa, es cuando tiende a haber un declive, ¿verdad? Tiende hay problemas, hay dificultades, porque Claro. por la falta de comunicación, por la falta de tiempo. Y como mencionaba, ¿no? Un hijo puede hasta estar metiendo droga en la casa y un padre no darse cuenta por lo mismo de que pues no revisa qué es lo que trae en la mochila, no se sienta con él, ¿verdad? Para preguntarle qué te está pasando, ¿no? Por ejemplo, hace poco aquí mismo en Baton Rouge, un joven de 14 años fue asesinado. eh, y uno se pregunta, bueno, ¿qué fue lo que motivó a que eso pasara? ¿O por qué pasó eso? Un niño que llevó a la escuela, Sí, no sé qué lugar, y mató a un sí, sí. compañerito y demás. Bueno, hasta ahora puedo decir que esto pasó, ¿no? Que un joven de 14 años eh, fue baleado y murió. Y la pregunta es, ¿los padres se tomaron el tiempo para educar a su hijo? Puedo decir que no, por, Posiblemente no.
Seguramente que no. Seguramente que no, ¿verdad? O tal vez encontramos esa llamada autodefensa. Sí, No, yo entregué a los maestros a mi hijo sí, con buenas costumbres. Fue en la escuela donde adquirió todas esas malas mañas sí, y esos malos consejos, ajá, no dados por los maestros, sí, pero por sus compañeros que teniendo inclinaciones diferentes, tomaron a mi hijo. En fin, es un proceso en el sí, cual cada uno trata de descargar culpas sí, para limpiarse las manos, sí, para decir yo no fui. Es como cuando uno miente para poder quedar bien con tal de que los demás sí, me vean a mí como que yo hago las cosas bien, pero a la hora de la verdad sé que en mi conciencia estoy cargando algo que no es lo correcto. sí, Sucede con tanta frecuencia que ya ni siquiera las páginas de los periódicos se ocupan en darle primacía a eso. sí, Ya una ciudad como Baton Rouge de 400, 500 mil personas alrededor de la área metropolitana tiene muertos todos los días. sí, Estamos ya dentro de las ciudades más peligrosas del mundo. sí, Lógico, pasamos ya por ser de las más en Estados Unidos y dentro del estado pues somos la número uno. Ya así es. sobrepasamos a New Orleans y a otras capitales, otras ciudades que tenían la primacía. Hoy en día somos los más peligrosos, donde más inseguridad y donde ya todo se vuelve difícil, difícil. Pero veamos y miremos cómo podemos tratar de realizar al respecto. Los pastores están realmente tocando los puntos importantes en las iglesias frente a sus congregaciones para dejarles ver en dónde los padres tienen responsabilidad, en dónde los padres deben incidir e insistir para vigilar a sus hijos, en donde los padres, no importa que los hijos los estén rechazando, tienen que hacer valer su autoridad para que mañana no tengan que lamentarse y derramar lágrimas Sí, cuando su hijo está metido en un problema. ¿Qué está haciendo el pastor? ¿Qué están haciendo los pastores al respecto? y que creo que por esa parte hemos estado enseñándoles primero a los padres, ¿no? Cómo instruir a sus hijos con la palabra del Señor. Eh, y eso es importante, ¿no? Que ya cada padre, cada mamá, ellos son responsables de enseñarles también lo que la palabra dice, ¿verdad? Enseña de que los hijos deben de someterse a los padres, deben obedecer a los padres. Y creo que por esa parte nosotros lo hemos estado haciendo y es necesario hacerlo y estarlo recordando siempre, ¿no? Porque en este tiempo la juventud se ha desenfrenado muy fuerte con todo lo que hay. Ese es el punto más crítico, en Sí, donde la juventud, tal y como lo mencionabas, ya no tiene respeto por los padres. sí, Cuando empieza con eso, ya es muy fácil y respetar a los maestros. sí, Y es donde los maestros se ven completamente impedidos de poder hacer algo. Yo conozco historia de muchos padres que le han dado autoridad a los maestros para que traten duro y para que apliquen un poquito de torniquete y apliquen un poco de fuerza para que los hijos, pero los hijos ya sienten y conocen y saben que los maestros no pueden hacer absolutamente nada, por más autorizados que estén por los padres. ¿Por qué? Porque legalmente está prohibido que en algún momento un maestro vaya a hacer algo que vaya a ser, en cierta forma, coercitivo en contra de lo que los hijos, perdón, lo que los alumnos piensan. sí, Y por eso hoy en día se ve situaciones tan críticas como que hay escuelas que tienen muchos alumnos y no tienen maestros. ¿Por qué? Porque los maestros se han visto impedidos de tener una autoridad que ejercer y cuando la ejercen
se ven señalados no solamente por las autoridades, sino por los mismos padres. Entonces, están completamente desautorizados. De ahí emana el que la juventud hoy en día esté casi que actuando a su criterio propio. Así No es. tiene padre que los vigile, no tiene maestros que los controlen. Yo hago lo que quiero y como tal, los resultados los estamos viendo. Y así es. Y a nivel general sabemos que no hay el respeto Sí, hacia el conocimiento de la palabra del Señor y a sus enseñanzas. Hoy en día la juventud hasta en eso pasa por alto porque considera que eso es anticuado, que eso se queda para los vejestorios como nosotros, digo mal, como yo, tú eres muy joven, y que estamos viviendo una vida moderna en donde las cosas tienen que respetarse de acuerdo a la actualidad y demás. Y la sociedad está tranquila, no hace absolutamente nada, no deja que la autoridad se ejerza y como tal, ¿qué espera la familia mañana? ¿Qué espera la sociedad más bien? ¿Qué podemos dejarle conocer a las otras generaciones que vienen cuando lo que actualmente está sucediendo se salió de control? No hay absolutamente nada que lo esté controlando. Sí, bueno, ¿Qué puede hacer un pastor al respecto? sí, bueno, en este caso es animar, ¿verdad? A los padres y a los hijos, ¿no? A guardar los buenos principios que han aprendido, ¿no? Y, y saber que estamos viendo diferentes generaciones y en este tiempo los jóvenes necesitan ayuda, ¿no? Tanto como los padres, de tener más recursos de cómo eh, ayudar, cómo enseñar a sus hijos. Claro, eh, y eso creo que es fundamental, ¿no? Lo que ya se ha formado mal, me refiero en cuanto a la persona, en cuanto a su vida, su carácter. enderezarlo es más difícil. El único que lo puede cambiar es Cristo, ¿no? Por medio de su palabra. Sí. Pastor, miremos un poco el aspecto de la persona como pastor. Mm. El apostolado y el ministerio de un pastor es bastante estresante. Sí, A veces se cree, cuando se está sentado allí cómodamente en las bancas, las personas piensan, pero qué vida tan fácil la de este pastor. Prepara un sermón cada 8 días, gana su salario, mantiene bien, no tiene mayor problema, es todo su compromiso y como tal la figura aparece como alguien que no tiene nada más que hacer sino leer un poquito, escribir un poquito, hacer unas notas y pasarlas el domingo cuando tiene media hora o algunos minutos más. Pero esa no es la vida del pastor. Ese no es el ejercicio laboral que tiene un pastor. Eh, no quiero preguntarle que me deje saber cómo es que un pastor ocupa todo su tiempo, claro. pero si pudiésemos decir en pocas palabras, la actividad de un pastor está dirigida y aglutinada por qué actividades alrededor de una semana de trabajo. Y bueno, dentro de lo que un pastor hace, primero como eh, líder espiritual, es una persona que ocupa su tiempo en la oración, en prepararse espiritualmente, eh, y también tener el espacio para eh, servir, atender a la iglesia, como por ejemplo recibir llamadas, escuchar a los hermanos en la oficina, ir al hospital, ir a una cárcel, eh, ayudar a alguien que necesita
alimentos o ropa, hablando de cómo se ocupa el tiempo, ¿no? Dentro de lo que es la iglesia, ¿no? Y en eso transcurre la semana. Sí, exactamente. Por ejemplo, hay veces en un día atender dos, tres familias, se va todo el día en ese tiempo, ¿no? Personas que tienen hijos con Sí, problemas de migración, sí, sí, con problemas de justicia o enfermedades y acompañarlos al hospital y llevarlos, ayudarles a traducir con el médico. En fin, son infinidad de actividades que realizan los pastores y sus esposas muchas veces también. Entonces se vuelve un caso en donde no encierra solamente la persona como pastor, sino que tal vez aglutina muchísimo a lo que es la familia del pastor. Se siente el pastor a veces, llamemos, como agotado, como desanimado, como que quiere, eh, parodiando o asimilando a los boxeadores, como que quiere tirar la toalla, ¿sí? Como que dice, ah, voy a parar y voy a recapacitar si efectivamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? sí, bueno, cuando sucede algo así, podemos hacer una evaluación, ¿verdad? De ver si cómo está tomando o distribuyendo su tiempo, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando hablamos de agotamiento, puede ser físico, puede ser mental, puede ser espiritual, ¿verdad? Entonces, puede suceder, sí puede pasar en algún caso cuando alguien no se está alimentando, no está orando, no está leyendo la palabra de Dios, no está en comunión con Dios. Entonces, eh, cuando tiene que hacer algo o dar algo, se puede sentir agotado. ¿Por Claro, qué? Porque está vacío, no claro, tiene que dar. claro. Entonces, es importante, Tal vez necesita una renovación espiritual, necesita necesita un apoyo de algún otro. nuevamente dar esos pasos, ¿no? De orar, de leer la palabra, de revitalizarse nuevamente, ¿no? Claro, De renovarse claro, y ya eso le va a ayudar a poder vencer cualquier obstáculo, en claro, este caso el desánimo, claro. el Eh, cansancio eh, y, por ejemplo, hablando de lo físico, ¿no? Es necesario que el que es un pastor o alguien que sirve dentro de la iglesia eh, tenga un día de descanso, ¿verdad? De reposo, porque también eso puede afectarle. Y dentro de lo que acabo de mencionar también está otro punto, emocionalmente, ¿verdad? Si una persona no está bien espiritualmente, eh, físicamente, no está teniendo el tiempo para orar, para leer la palabra de Dios, y si no está tomando tiempo para su vida espiritual, entonces ahí es el punto donde emocionalmente puede venir el desánimo claro, o puede venir el cansancio, ¿no? Y claro, decir, bueno, yo ya no puedo más, o yo claro, dejo esto, o dejo que Pedro o Juan lo haga, ¿no? Entonces, en esos casos, lo que yo recomiendo es que si alguien se siente así, cansado, desanimado, como decía hace un momento usted, a punto de tirar la toalla, bueno, mi consejo es que se tome un descanso, un descanso es saludable, ¿verdad? De pedirle a alguien más que un domingo lo cubra para predicar o para dar la escuela dominical o claro, para ayudar en el servicio de oración. claro. Sí, Es importante porque los pastores son seres humanos. No hay ninguna condición especial que los haga más poderosos o mucho más sí, aptos para poder resistir desde el punto de vista humano las condiciones que ejerce un pastor a través de todo ese conglomerado de situaciones que se le presenta
hace que en su vida entren a formar parte los problemas ajenos. Entonces no son los problemas que puede tener una familia como tal, no importa que sea pastor o no. Al fin que los pastores tienen situaciones de familia conflictivas o difíciles o fáciles, pero tienen situaciones íntimas que los hacen independientes. Yo con mi esposa, con mis hijos, así estén lejos y demás, pues hay algunas situaciones que uno conlleva si mi hijo perdió el empleo, si uno de mis nietos está enfermo, si uno, en fin, tantas cosas que puede aglutinar una familia como tal. Pero cuando se es pastor, se traen todos los problemas de todas las personas que llegan a él a dejarle conocer, a pedirle su consejo, a pedirle solución, a pedir cómo arregla este problema, a pedirle, mire, tome este a mi hijo y enderécelo porque yo ya no puedo, o tome a mi esposo porque es que no deja de tomar trago y todo el dinerito se lo gasta bebiendo cuando no es en otras cosas, y una infinidad de problemas que le llegan a un Sí. pastor. Entonces eso hace que la vida de un pastor sea bien, llamemos, llena de situaciones que si las hace propias, pues lógicamente que eso agota, eso agota. ¿Toman los pastores vacaciones, siquiera unas 2 semanas, en donde pueden alejarse un poco de todas esas situaciones, Bueno, o no? mi punto de vista es este y quiero decir que sí es necesario que el pastor tenga unas vacaciones, ¿verdad? Yo personalmente nunca me he tomado 1 o 2 semanas de vacaciones desde que estoy en el ministerio, ¿verdad? Ya, Han sido 3, 4 días, a veces solo 2 días, y eso se nos presentó una oportunidad para salir, ¿no? ya, No teníamos nada en el calendario, vamos a usar de esa forma, ¿no? Pero sí, yo conozco otros pastores que sí se toman 2 semanas o al año 4 o 5 veces se toman un ya, tiempo de descanso, de ¿no? descanso. Y ese es importante y es saludable, sí, Es sí. lógico. Eh, Estábamos hablando de cómo la juventud tiene puntos de vista tan diferentes a los que hoy en día como adultos mayores tenemos. Obviamente que medida las edades y demás. Eso hace, lógicamente, que busquemos ayuda dentro de la misma congregación. Claro. Personas que puedan estar más o menos a ese nivel de poder tener ese apoyo. Eh, es fácil encontrar ese apoyo en las personas de la congregación o no, porque a veces es muy fácil decir, no, yo soy miembro de tal iglesia o yo asisto a tal iglesia. Y va muy acompañadito todas las semanas con su Biblia bajo el brazo y demás, se sienta, atiende el mensaje y demás, y Sí. luego, hasta la próxima semana. Y a la hora en que se va a buscar, no, es que no puedo, es que estoy ocupado, es que tengo algo que hacer, es que, en fin, ¿es fácil o no es fácil encontrar personas que colaboren dentro de la congregación? Bueno, creo que eso ha sido algo que por años, puedo hablar en general, ¿verdad? En la mayoría de iglesias ha sido difícil encontrar eh, hermanos que estén comprometidos, ¿verdad? Para servir en esa área o para apoyar. Voy a poner un ejemplo. Somos un cuerpo en Cristo, ¿no? Como dice la palabra de Dios ahí en Corintios, ¿no? Pues cada cuerpo tiene una función, ¿no? Y si alguien que tiene el talento o tiene el don para trabajar con los jóvenes y servir con los jóvenes, no lo está haciendo, ese cuerpo le falta algo, ¿no? Ya, claro, Entonces, es difícil encontrar personas comprometidas a servir. Nosotros actualmente en la iglesia tenemos 2 personas que están a cargo de los jóvenes y estamos en el proceso de integrar a un tercero, y eso nos va a ayudar también a que cada uno de ellos se pueda ir turnando cada semana claro, para claro, dar la clase. Sí, sí. claro.
Es interesante entender que cuando los pastores toman el púlpito o el estrado para dar un mensaje, obviamente que se basan en la palabra del Señor, pero ¿es conveniente o no es conveniente que a través de ello se puedan tocar temas controversiales que busquen que la congregación reflexione y medite sobre los temas que a veces, por no tener quien se los menciona, pasan desapercibidos? Porque a veces es como cuando a uno le toca hacer algo que no es cotidiano, sino de vez en cuando. Necesita que alguien como que se lo recuerde. Sí, Porque como no es de todos los días ni de todas las semanas, entonces se le pasa por alto. Pero si yo tengo a mi esposa que me dice, 3 veces al año tienes que hacer esto, esta vez te toca, ya, estás tu alerta y estás listo. Más o menos ese es el punto. Es conveniente tocar temas controversiales cuando un mensaje es dado para que quienes se congregan puedan tomar un poco de tiempo para reflexionar sobre esos temas a la luz de la palabra, claro. y bueno, hablando de temas controversiales, considero que cuando uno habla de uno de ellos, se basa uno en la palabra, ¿no? Y uno cree que cuando uno está en el púlpito, cree que la palabra de Dios va a ser lo que el Señor quiera, ¿no? Lo que sí, cuando hablamos de temas controversiales, eh, creo que debemos pedirle al Señor sabiduría, ¿no? Y dulzura también para decir las cosas, ¿no? Porque el punto no es que alguien se sienta ofendido o se sienta mal, sino que reflexione, ¿no? Y saber que en Cristo puede buscar una solución, ¿verdad? Recibir esa ayuda que necesita, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar de un tema eh, de la esquizofrenia, ¿no? Por ejemplo, cómo tratar a una persona que llega a la iglesia, cómo atenderla, que viene con un problema así. Mm, ¿Cómo lo vamos a...? Es controversial porque va a haber personas que no se van a querer ni acercar ni, claro, ni nada, ¿verdad? Sin embargo, ahí es donde podemos decir, bueno, debemos mostrar el amor hacia esa persona, ¿no? Es una persona especial, necesitamos amarlo igual que todos los demás. claro. Bueno, ese toca un tema que habla de una persona que tiene algún problema, como puede ser alguien que está con un síndrome de Down. Sí, Esa persona requiere que se le trate con mayor cuidado en el momento en que llega a la iglesia y demás. Yo hablo desde el punto de vista del tema. Por ejemplo, hablar sobre el aborto, hablar sobre el homosexualismo, hablar sobre lo que es la pornografía, hablar sobre lo que es eh, esto que está tan dado a ser general como es el género, sí, en donde ya hay como 60 géneros diferentes, cuando aprendimos y conocemos y sabemos que solamente hay dos y que no son géneros, son dos sexos. Uno es hombre, otro es mujer, y como tal, sobre eso nos basamos porque eso es lo sí, que dice la palabra. Entonces, son temas que las personas como que no quieren tocar, sí, como que no quieren, y cuidado, me toca eso sucede como cuando en nuestra familia les queremos hablar sobre el Evangelio no, ya llegó este camandulero, ya llegó este que solamente se la pasa de rezandero, ya llegó este que solamente está toda hora hablando de la Biblia y demás. Y resulta con que cuando nosotros éramos
no hacíamos absolutamente nada porque no tenemos contacto con la Biblia, no tenemos contacto con el Evangelio, no tenemos contacto con las iglesias, no tenemos contacto con los pastores o con los sacerdotes en ese tiempo, y nos la pasábamos en un viaje en donde las cosas del Señor eran secundarias o terciarias. Sí, Íbamos por obligación a las iglesias. Hoy, como cristianos, sabiendo que el Señor ha llegado a nuestras vidas y que en su generosidad nos ha permitido que podamos entender su palabra y podamos ir a buscar la sabiduría que la palabra nos brinda, parece que para muchos es un problema. Entonces, tocar esos temas que son, en cierta forma, de formación, válgase la redundancia, son temas de educación, son temas de aceptación o son temas de rechazo. Sí. O sí, sea, yo no estoy diciendo que si yo fuera pastor, a mi iglesia llega un homosexual, yo lo rechazara. No, eso jamás sería así. Pero mostrarle exactamente qué es lo que el Señor dice al respecto es lo que yo debo realizar. claro, sí, No porque yo vaya a hacer que esa persona cambie, porque el único que hace que cambie alguien es el Señor. Nosotros somos vehículos, eh, formas que el Señor toma para que alguien igual a nosotros, pecador, con todos los aspectos negativos que podemos tener como seres humanos, sí, podemos presentar, pero al mismo tiempo, por la gracia divina, el Señor nos ha permitido que podamos conocer su palabra un poco y al respecto podamos hacer uso de ella para claro, guiar, etc. Entonces, yo me refería a ese punto, sí, que si esos temas sí, vale la pena tocarlos y vale la pena identificarnos con las situaciones de manera que suave, nadie dice de una forma brusca, ni mucho menos, sino aplicando las palabras con la seriedad del caso y con la dulzura del caso, ¿no? sí, por esa parte, sí, sí se puede y se debe hacer, ¿no? Que es parte de lo que nosotros enseñamos, ¿no? Y predicamos. O sea, no podemos omitir, ¿sí? O ignorar, ¿verdad? Lo que es la realidad y esos temas Es que no se oye mucho, controversiales, no se oye mucho, ¿no? Y no estos se temas controversiales se tocan de acuerdo a la necesidad que hay en la iglesia, a la necesidad que hay en la comunidad y también bajo la guianza del Espíritu Santo, ¿no? obvio. Porque el Espíritu de Dios es el que está trabajando en los corazones de las personas. Esto que hablábamos hace un momento respecto a cómo a veces involucrar activamente a los miembros de la iglesia a actividades que sean realmente responsables, es la parte más difícil que yo he escuchado y que he visto en quienes me han permitido conocer y en quienes dentro de la iglesia donde he estado me he dado cuenta que es tan difícil realizar. Eh, pero encuentra uno a veces también personas que están dando tanto de ellas que a veces uno como que se siente más que agradecido, impedido de poderles pedir algo más porque es que lo están dando todo. ¿Sí? Y ese núcleo de personas a veces nos permiten que nosotros podamos estar reconciliados con la humanidad. Claro, Decirlo en alguna forma, cuando uno necesita y busca el auxilio de algo y sabe uno que lo necesita desde el punto de vista espiritual o desde el punto de vista natural, humano, ver que alguien está colaborando, pues es muy satisfactorio. claro. Expectativas de liderazgo. ¿Qué considera usted que debe hacer un pastor dentro de su congregación? Pastor tiene que ser un líder, tiene que Sí, ser alguien que realmente emane ese deseo de que quien lo está escuchando pueda decir, yo siento el deseo de poder realizar las cosas tal y como esta persona me lo está diciendo. Yo quiero convertirme en un líder dentro de mi iglesia, quiero convertirme en un líder dentro de mi mundo humano, dentro de claro. lo que yo hago, dentro de la empresa donde trabajo, dentro de la escuela donde yo formo parte. Sí, ¿Cómo poderle llegar a estas personas para que desarrollen esos dones que el Señor brinda
y que los convierta en líderes dentro de su comunidad, prestando servicio y realizando la obra del Señor también. Bueno, para primero es eh, tener un discipulado, ¿no? Y mirar una preparación, ¿no? Y ver, descubrir también qué talentos y dones tienen, ¿no? Ahora, el pastor es un guía, ¿no? O es un líder que está enseñando, pero también al mismo tiempo está siendo un ejemplo, ¿no? Para aquellos, para los miembros de la iglesia, ¿no? Ujú. Eh, y precisamente lo que puedo decir hoy, ¿no? Que eh, cuando los líderes anhelan eh, parecerse, ¿verdad? O hacer el trabajo que les gusta hacer, ¿verdad? Predicar o enseñar. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque cada persona es útil, es necesaria dentro del cuerpo de Cristo para la edificación, ¿verdad? Y los líderes necesitan preparación, necesitan también ver en el pastor un ejemplo, ¿no? De que es una persona que ama a Dios, que se somete a Dios y que cumple también con los requisitos de su llamado, ¿no? Que sabe o que es una persona que tiene bien a su hogar, su casa, su familia. Y eso también nos hace ver que si en la casa y en la familia están bien, eso también se va a reflejar en la iglesia. Claro, claro. Pastor Miguel, ninguna de las preguntas con las que yo le he dejado, Sí, eh, llamémosle ametrallado en esta mañana, sí, sí. estaba en su conocimiento, no ha sido nada preparado de Mm. antemano, ha sido completamente eh, espontáneo, dependiendo no solamente de lo que es la presentación, sino lo que han sido sus respuestas. Sí. Como pastor, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción? Bueno, mi mayor satisfacción hoy, en este día, es, Hoy en este día, sí, hasta hoy. hasta hoy, ¿verdad? Hasta en este día, ver lo que Dios ha estado haciendo, no solo en mi persona, no solo con mi familia, sino dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia, ¿no? Eh, la satisfacción de ver que su servidor y mi familia estamos sirviendo al Señor todos juntos, ¿verdad? Ver también que este domingo tenemos 5 bautizos, pues, se van a bautizar 5 hermanos de la iglesia. La satisfacción de que estamos sirviéndole al Señor eh, con, con diligencia, ¿verdad? Esforzándonos a agradarle a Él, ¿verdad? A servirle a Él. Y también la satisfacción de poder no solo servir aquí en la iglesia local, sino también a nivel estado de Luisiana, ¿no? Su servidor es parte del grupo de conexión de la convención y servimos ahí también, ¿verdad? Para alcanzar a otros grupos, a otras comunidades. Entonces, tengo esa satisfacción de ver que como Dios está cambiando las vidas, también lo que Dios está haciendo en ESL, ¿verdad? En las clases de inglés, ver cómo hemos tenido estudiantes también que se han integrado a la iglesia en español, estudiantes que se han bautizado también. Entonces, ver todo eso a mí me llena de satisfacción, ver vidas cambiadas, transformadas, y también personas que han llegado, no a ESL, han venido de fuera, que los hemos conocido también y se han quedado, están sirviendo en la iglesia. Entonces, ver
ver todos esos frutos me llena de satisfacción, ¿no? Ver a otras personas también sirviendo, estar en la misma misión y tener el compromiso, ¿no? De servir y agradar a Jesucristo. En la misma forma, ¿cuál es y ha sido su mayor decepción? No, hablar de decepción, al momento no tengo algo en mente de decirlo, eh, pero creo que es el no eh, prepararse, ¿no? Para lo que viene más adelante. O sea, el no estar listo, pues eso podría ser algo que puedo decir. Ujú. Sí, Bueno, eso es en el futuro. sí, sí. Yo hablo dentro de estos 9 años. ¿Qué decepción ha tenido usted? Bueno, una de las que puedo mencionar es cuando el Señor nos llamó a Jefferson, ¿verdad? Su servidor estaba como asistente de pastor en otra iglesia en Denham Springs, fungiendo la función de pastor, ¿no? Y cuando yo les comenté de comenzar un estudio bíblico en Jefferson, pues en lugar de apoyarme me dieron la espalda, ¿no? Me dijeron, bueno, pues, este, parece que andas fuera o andas dividiendo aquí la iglesia, ¿no? Me di cuenta que la iglesia no tenía una visión de extenderse, ¿no? De expandirse, de llevar el evangelio a otras partes. ¿Cuál iglesia? ¿Jefferson? No, no, ¿O la no, otra la iglesia? otra iglesia en Baton Rouge. O sea, la otra iglesia no le brindó a usted la, El ¿qué se apoyo, llama? El el apoyo soporte para al ver comenzar que había la, la la necesidad posibilidad aquí de... en Ya, Jefferson de poder comenzar una iglesia. ok. El ministerio a veces siente momentos en que como que las cosas se aquietan, como que el mar, las olas están tranquilas, como que no sucede nada. Eso a veces puede ser una de dos, o que todo va bien o que la tempestad viene pronto. Sí, pues pueden ser dos cosas. Esas dos cosas pueden suceder. Eh, Desde el punto de vista de Jefferson Baptist Church en español, la iglesia está en ese periodo de calma en que todo está bien, o estás vislumbrando que puede haber una tormenta y esa tormenta pues puede traer diferentes consecuencias. Sí, lo que puedo decir en cuanto a esa pregunta, la iglesia está en un proceso de crecimiento, ¿verdad? Y cuando la iglesia está en ese proceso, eh, muchos son probados, ¿no? Y cuando eso pasa, por ejemplo, en mi caso, estar preparado, ¿no? De cómo de tratar o cómo enfrentar en alguna situación, alguna, digamos, usémoslo como una tempestad, ¿no? O cómo tomarlo, ¿no? Cómo tratarlo. Y siempre con la sabiduría de Dios, ¿no? Con Claro, la sabiduría de la con la palabra. guía del Señor Sí, que claro. todo lo permite y demás. Bueno, el área de servicio que prestan los pastores, lo que llevan a cabo, su relación que tienen con cada uno de los miembros de la congregación, todo eso hace que haya un despliegue de sentimientos. A veces se tiene un poquito de conmiseración con alguien por su estado físico, por su necesidad fisiológica, por lo que sea. Pero a veces también encontramos que hay personas que lo ayudan a uno a visualizar cómo esta persona regala dones, como es dejar ver lo que tiene por dentro exteriormente y nos lleva a que admiremos a esas personas, a que sintamos el deseo de que esas personas estén más involucradas
nos permiten estar mucho más cerca de ellas, nos enseñan formas en que tal vez uno no había vislumbrado a través de los años, a través de la experiencia como pastor y demás. Esa, llamemos todos esos dones, porque al fin y al cabo son virtudes que emanan las personas, nos traen cosas muy positivas. Son los pastores, deben ser los pastores receptores de ello y al mismo tiempo lo que les permita dejar conocer, aunque no nombre personas, dejar conocer cómo esos sentimientos se mueven alrededor de la congregación. Bueno, no solo en mi caso, no pienso que en todos estamos siempre como receptores, ¿no? Y tratando con cada miembro de la congregación y tener esa comunicación, ¿no? Entonces, el pastor siempre, digo siempre, ¿verdad? Va a mirar eso, ¿no? A observar, ¿no? Y a la misma vez también, si hay algo que él considera Apreciable. sabio, y compartirlo o hablarlo, pues es de edificación, ¿no? Claro. Pastor, hemos conversado de varias cosas, Sí, sí. pero no hemos conversado cómo mantener la pasión en el estudio, en lo que es profundizar el aprendizaje, el practicar la enseñanza de lo que uno aprende, experimentar ánimo desde el punto de vista de buscar guías para que pueda alimentarse un poco más eh, el deseo de llevar a cabo la palabra del Señor en muchas formas. Por ejemplo, la evangelización. Yo he notado que es algo que se ha perdido mucho en las iglesias. En aquel tiempo, cuando inicialmente yo llegué a esta ciudad y mis hijos estaban muy pequeños, un pastor que desafortunadamente no quiero recordar su nombre porque su realización posterior no fue la mejor, sí le enseñó a mis hijos que en todo momento y en todo lugar llevaran a cabo el mensaje de la palabra. Y ellos lo hicieron por muchos años. Hoy en día los tres están caminando con el Señor en sus diferentes iglesias y demás. Pero aplicándolo al punto de la evangelización, yo he notado que las iglesias como que han perdido ese deseo de brindarse un poco más, de salir con panfletos o con Biblias a golpear en las puertas y a poder decir, aquí le traigo la palabra, esta invitación que el Señor ha puesto en su corazón para que se la traiga a usted. No importa cuántos rechazos haya, pero eso es como el vendedor, ¿sí? Me acuerdo cuando me inicié en las ventas, cuántas personas me golpearon en la cara a la puerta porque no quiero saber nada de lo que usted está vendiendo, ¿sí? Pero, y eso nos pasa. Si Claro. somos cristianos, estamos sujetos a que nos rechacen, pero también tenemos muchas personas que seguramente nos, nos van a aceptar. Con los gedeones he aprendido mucho de que eso deberían practicarlo las iglesias con mucho más esmero. Claro. Por ejemplo, nosotros salimos a un lugar en donde sabemos que tenemos personas cautivas, personas más cautivas que ir a una cárcel, no hay ninguna, ¿sí? ¿Por Claro. qué? Porque es gente que está desocupada, no está haciendo nada. El sistema de acá no tiene a los presos más que lucubrando malos pensamientos, ¿sí? Porque no los pone a hacer absolutamente nada. Uno u otro que escoge leer un libro o ir a una biblioteca, ilustrarse, aprender algo demás, pero no son muchos. Entonces, cuando uno llega con la palabra, pues, sí, 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 claro, a mí denme una Biblia. ¿Para qué me va a servir esa Biblia? ¿Para coger las páginas y enrollar cigarrillos y luego fumármelos? Sí. ¿O para producir un incendio? ¿O para hacer algo deshonesto? Pero también la palabra llega a muchas de esas personas. Ellos están cautivos y ellos nos van a ver.
Pero salir, por ejemplo, con 20 Biblias y decir, yo voy a golpear en 20 casas. No sé cuántos me van a rechazar, puede que sí, puede que no. Eso se ha perdido. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Bueno, es algo que se ha descuidado, no es que se ha perdido, ¿verdad? Y es por falta de iniciativa, de incentivación, de motivación, ¿no? Y, ¿Y qué hay que hacer para eso? y ¿Cómo para podemos motivar eso a las congregaciones, se necesita tener a un los plan, pastores para que hagan ese? se necesita tener un plan de acción, ¿verdad? Y en mi perspectiva como pastor, es vital y fundamental que una iglesia eh, tenga estas dos cosas aparte de lo que ya tiene o puede tener, ¿verdad? Lo que es evangelismo y misiones. Ujú. Es como un cuerpo que tiene dos brazos y dos manos. Si le falta esta mano, se escucha feo, pero está incompleto. Y Bueno, yo pienso que las visiones es algo que puede ser un poco más, eh, por decir algo, relegado a las necesidades y al aspecto general que pueda tener. Jefferson Baptist Church depende muchísimo de Jefferson Baptist Church. Entonces, pues se mueve en relación a cómo se mueve la claro, iglesia madre. Es natural, aunque en algún momento pues pueda llevar a cabo sus actividades propias, para lo cual solamente necesita dejar saber y buscar la aprobación y hacerlo. Pero esto de evangelismo es algo que tú puedes hacer claro, todos los días. Ir a una misión requiere un poco más de preparación, de adiestramiento, de juicio, de inversión, en fin, de organizar y demás. Pero salir a evangelizar una vez a la semana, una tarde, de 5 a 7 de la noche, no requiere mayor problema. No demanda demasiado. Y yo no lo digo por Jefferson, lo digo por todas las iglesias. He tenido, a través de mi contacto con los Gedeones, posibilidades de hablar como con 35 pastores en diferentes iglesias. claro, Y toco temas como este, no solamente individual, personalmente, cuando ellos me dan la confianza, sino cuando los he invitado, aquí como claro, en el caso tuyo. Y es dejarles ver por qué se ha perdido algo, por qué se ha dejado de hacer algo que muestra cómo estamos realmente nosotros trabajando en lo que es el Señor y que nos enseña, porque nos hace prepararnos para cómo presentar el Evangelio, cómo preparar la palabra, cómo digerirla delante de quienes en algún momento son personas que no están muy de acuerdo en escucharla, cómo tenemos que vencer